Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, Sí, buenas doctora, tardes. buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar entonces la clase de hoy día de enfermedades bronquiales, ¿no? ¿Me pueden decir, por favor, si están mirando mi lámina? Sí, doctora. Gracias. En cuanto se altere el internet o no miren, por favor me avisan, ¿ya? Entonces vamos a empezar hoy día una clase que es muy importante porque son enfermedades que ocurren con mucha frecuencia en nuestro medio. Vamos a ver dos principales enfermedades, una es el EPOC y otra es el asma. Entonces, dentro de los objetivos de esta clase es ver EPOC, un poco de epidemiología para ver cuán importante es, la clasificación, su proceso inflamatorio, el sistema de proteasas, antiproteasas y cómo afecta el humo en este proceso inflamatorio. El asma bronquial, los factores genéticos o ambientales que van a producir este asma, la inmunidad en relación al asma y también el rol de citoquinas y leucotrienes. Vamos a hablar primero del EPOC. El EPOC tiene una definición como una limitación crónica del flujo aéreo, es decir, una enfermedad del bronquio que limita que salga del aire, ¿no? Es persistente, es decir, si por ejemplo dicen a los 40 años va a continuar y nunca se va a detener. Es heterogénea porque a algunas personas le va a dar de diferente manera, ¿no? A algunos les va a dar como si fuese asma, otros les va a dar como si fuese una obstrucción crónica, a otros les va a dar como si fuese infecciones frecuentes, ¿no? Entonces, es heterogénea en su presentación, en la clínica y en la evolución, y producida principalmente por la exposición a humo. Puede ser humo de tabaco, humo de biomasa, puede ser este humo que tenga que ver con algo ocupacional, ¿no? Humo de combustible, por ejemplo. Y para esto es necesario hacer la identificación de estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, todo hombre o toda mujer que tenga exposición al humo, ya sea que tenga síntomas o no tenga síntomas, debe hacerse un examen de espirometría. Este examen de espirometría, como ustedes ven, en la curva que está pintada de verde, es una curva normal, ¿no? Donde en la parte superior está la expiración y en la parte inferior está la inspiración. Y cuando uno tiene una limitación del flujo aéreo, se va a formar entonces la curva que está en rojo, donde hay una concavidad, ¿no? Que me está diciendo de que hay una obstrucción del flujo aéreo. Un poco de epidemiología para que vean ustedes que hay muchos estudios que se hicieron. Estos son los estudios de diferentes entidades farmacéuticas que estudiaron el EPOC y cómo está tan relacionado con el humo del cigarrillo, ¿no? Entonces vamos desde una gran prevalencia, por ejemplo, como en Uruguay casi que llega al 20%, a una prevalencia un poco disminuida en Perú, que es el 6.2%, ¿no? Pero como ustedes sabrán, la mayor cantidad de estudios que se hacen es por las fábricas tabacaleras, ¿no? Que a ellos les conviene hacer este tipo de estudios. Entonces probablemente está un poco disminuido nuestro estudio en cuanto a la exposición de biomasa, que en nuestra tierra y selva es muy frecuente el uso de leña, ¿no? Para la cocina. Entonces, como les dije anteriormente, para hacer el diagnóstico necesitamos un examen de espirometría que me va a valorar la limitación del flujo aéreo, ¿no? Entonces, esta espirometría me va a dar dos tipos de valores. Un valor que es esta relación del volumen expiratorio forzado al primer segundo, o sea, cuánto boto de aire en el primer segundo versus la capacidad vital, ¿no? Entonces, si yo tengo 100 de mi capacidad vital, por lo menos 70 tengo que botar en mi aspiración forzada al primer segundo. Entonces, si yo tengo una relación menos de 70, significa que sí hay una obstrucción de la vía aérea.
Luego, el otro valor de la espirometría es el volumen respiratorio forzado al primer segundo solito. Y este valor lo que me va a hacer es medir la severidad del EPOC, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un BEF1 mayor de 80, la severidad es leve, ¿no? Y así va aumentando la severidad conforme va disminuyendo el BEF1. La clasificación del EPOC antes era muy clásica, ¿no? Se decía que había solamente dos tipos de EPOC, la bronquitis crónica y el enfisema, ¿no? Que la bronquitis crónica era el paciente que estaba cianótico, que era gordito, ¿no? Y que tenía mucha tos con flema. Y el bronquítico, perdón, y el enfisematoso era aquel paciente delgado, casi cianótico, que tenía más disnea, ¿no? Más dificultad respiratoria. Pero se ha visto que la clasificación clínica es un poquito más heterogénea que eso, ¿no? Y entonces, como ven ustedes acá, solamente utilizando la espirometría ya podríamos clasificar de diferentes maneras, de diferente severidad al EPOC. Pero es importante también saber cuántas veces ha tenido exacerbaciones el EPOC, porque el EPOC, esa limitación de flujo aéreo hace que se infecte generalmente los bronquios, ¿no? Y la infección se llama exacerbación. Entonces, cuando tiene pocas exacerbaciones o cuando tiene muchas exacerbaciones, entonces también se clasifica este tipo de pacientes. Y miren que finalmente la clasificación se divide así en un cuadrado, dividido en 4. Y la parte inferior son aquellos pacientes que tienen EPOC un poco más leve de aquellos pacientes que tienen un EPOC más grave, ¿no? Entonces, utilizamos la espirometría, utilizamos el número de exacerbaciones, más exacerbaciones están arriba, menos exacerbaciones están abajo. Y además, el cansancio, ¿no? ¿Cuál es el grado de agitación que tiene un paciente? El grado de agitación de línea que tiene un paciente se hace de acuerdo a una escala británica que se utilizaba antes para solamente la línea cardiovascular, ¿no? Pero que ahora se ha trasladado también a la línea respiratoria. Y entonces se gradúa del 1 al 4, perdón, del 0 al 4, siendo el 0 el que tiene menos línea y el 4 que tiene más línea. Y entonces, los que tienen menos línea están en este lado de acá y los que tienen más línea están en este lado de acá. Y finalmente hay un cuestionario que se llama cuestionario CAT, ¿no? En este cuestionario se trata de ver de que la línea que tiene un paciente hace que se le limite sus acciones, sus actividades normales, diarias, ¿no? Entonces, a menor valoración, o sea, que se siente mejor el paciente, va también a ese lado de acá, y se siente peor, va a ese lado de acá. Entonces, con esta combinación de factores, uno puede decir el paciente pertenece a este grado más leve, a este moderado, a este más grave y este mucho más grave, ¿no? Y de acuerdo a eso va los diferentes tratamientos que hay para el EPOC. Entonces vamos a ver que dentro de lo que es la fisiopatología del EPOC, como les dije, la epidemiología más importante es el contacto con el humo, ya sea de biomasa o de un cigarrillo. Entonces, ¿qué va a pasar con este humo? Lo que va a hacer primero es una alteración a nivel del epitelio, y la alteración a nivel del epitelio va a producir citoquinas proinflamatorias y también citoquinas que van a ser quimiosinas, que van a atraer los neutrófilos, ¿no? Y estos neutrófilos, ¿están bien? ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí, Sí, doctora. doctora. Oh, ya, gracias. Y entonces esos neutrófilos van a producir también mayores quimiotácticos del neutrófilo, que como por ejemplo la interleucina 8 o el leucotrieno B4, que van a producir este mayor proceso inflamatorio, ¿no? Como vemos acá. Entonces las células epiteliales se inflaman, van a producir interleucina 8, van a producir interleucina 6 también, que tiene que ver con la inflamación,
Y finalmente, su efecto final es el producir también el factor de crecimiento beta, que va a producir la activación de fibroblastos, que va a producir una fibrosis alrededor de los bronquios. Por eso es que es persistente, ¿no? Porque no es algo reversible, es algo que va a perdurar. Y además también tienen factores activadores que van a producir mayor cantidad de moco. Entonces, por eso es que también una característica del EPOC es también la producción de bastante moco, ¿no? Otro de las células muy importantes en el EPOC es el macrófago. El macrófago que va a también producir mediadores inflamatorios como por ejemplo el factor activador de las plaquetas o el factor, la proteína que va a atraer al monocito o también factores de crecimiento, ¿no? Y también va a producir, como ya saben ustedes, citoquinas proinflamatorias, dentro de ellas el factor de necrosis tumoral alfa. Nuevamente vemos acá el macrófago, disculpen la falta de, me equivoqué, ¿no? El macrófago alveolar, que va a producir entonces el factor a través de la vía de la factor de crecimiento kappa beta, va a producir citoquinas proinflamatorias, dentro de ellas el factor de necrosis tumoral, que está acá, va a producir la interleucina 1, la interleucina 5 que va a traer al neutrófilo, los leucotrienos de 4 y también va a producir también la activación de mayor monocitos y macrófagos, ¿no? A su vez, va a producir también metaloproteasas que van a dañar las células, ¿no? Entonces, este daño de las células, más la interleucina 1, más el factor de necrosis tumoral, van a producir la alteración de la pared alveolar. Entonces, cada alveolo, que se comporta como si fuese un globito, se va a inflar, porque no va a dejar que el aire salga del bronquio que esté inflamado, hace que entre el aire y que no salga el aire. Entonces, se va a inflar y se va a destruir varios alveolos, ¿no? Pero también, como hemos dicho, se va a producir a través del factor nuclear kappa beta la síntesis de citoquinas proinflamatorias que van a producir entonces un proceso inflamatorio, ¿no? Miren ustedes cómo un paciente que fuma tiene mayor cantidad de macrófagos, casi 10 veces más macrófagos en las vías aéreas, en el parénquima pulmonar, de que el paciente que no fuma. Y además también, si yo puedo contabilizar la cantidad de macrófagos, yo puedo decir que mientras más cantidad de macrófagos se encuentre en un EPOC, es más grave esta presentación, ¿no? Entonces el humo del tabaco lo que hace es activar al macrófago para que produzca citoquinas proinflamatorias. Como lo vemos acá, ¿no? El cigarrillo lo que va a hacer es producir proteínas que vayan a atraer al neutrófilo, ¿no? Y cuando lo atraigan al neutrófilo, lo van a activar al neutrófilo y el neutrófilo va a producir entonces proteasas, ¿no? Y estas proteasas van a producir la destrucción de la pared alveolar y también la producción de moco. La inmunidad adaptativa también está presente en el EPOC, ¿no? La inmunidad adaptativa, principalmente a través del CD8, se va a relacionar también con la destrucción del alveolo, ¿no? Y la obstrucción del flujo aéreo. Como les dije, también hay un desequilibrio entre proteasas y antiproteasas. Nosotros tenemos proteasas y también tenemos antiproteasas. Por ejemplo, una antiproteasa muy famosa es la alfa-1 antitrypsina. Entonces, si en forma genética un paciente nace con una deficiencia del alfa-1 antitrypsina, entonces se va a producir una disminución de la elastina a nivel del alveolo y de la matriz extracelular, y se va a producir la destrucción entonces del parénquima pulmonar, ¿no? Como les dije anteriormente, el mismo humo de cigarrillo va a activar al macrófago, el macrófago a través de la interleucina 8 atrae al neutrófilo
y el neutrófilo es el que va a producir las proteasas. El EPOC se caracteriza por un aumento de proteasas, como por ejemplo la elastasa, la caterpina G, la proteína A3 y las otras caterpinas, como las metaloproteínas, ¿no? También el cigarrillo, a través de la estimulación del epitelio, también va a producir la activación del linfocito CD8 principalmente, ¿no? El linfocito CD8 que también tiene que ver con la producción de las proteasas, ¿no? Entonces, estas proteasas que van a producir proteólisis, ¿no? Secreción de muco y activación del factor de crecimiento que va a generar fibrosis. Un poco de la matriz extracelular que estamos hablando de fibroblastos, ¿no? Acá está el epitelio, la membrana basal, tenemos macrófagos y tenemos las células fibroblásticas y también matriz que tienen fibras elásticas y colágenos, ¿no? Esto es lo normal. Por eso es de que el pulmón está sostenido, ¿no? Porque ustedes saben que no hay una cuerda o algo, un ligamento que lo sostenga. Pero esta matriz extracelular lo sostiene. Entonces, dentro de las células que están en la matriz están los fibroblastos, como ya les he mencionado. Y estos fibroblastos son los que van a sintetizar las fibras de colágeno y las fibras de elastina, como ven ustedes en las imágenes. Y entonces el tabaco, con sus radicales libres y con la activación de las proteasas, va a producir una de las proteasas, por ejemplo, la elastasa, va a producir una lesión, ¿no? Y esta lesión va a destruir el alveolo, produciendo entonces el enfisema, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en la deficiencia congénita de la alfa-1 angiotensina. Miren ustedes, cuando se va destruyendo alveolo con alveolo, se va formando así cavidades grandes, ¿no? Que se llaman bulas. Y estas bulas no respiran entonces. Y además, a la hora de llenarse de aire, aplastan el pulmón sano, produciendo mayor dificultad respiratoria. Las metaloproteasas, que también son parte de las proteasas, del desequilibrio de las proteasas, también son activadas a través del humo. El humo de cigarrillo o el humo de biomasa van a constituir una especie de sustancia exógena antigénica que va a necesitar un receptor. Y a la hora que ingresa este receptor, va a atraer a los monocitos, a los macrófagos, los va a activar y va a activar al factor nuclear kappa beta para la producción de citocinas proinflamatorias. Y dentro de estas citocinas proinflamatorias también se va a producir el inflamatoma, ¿no? Que finalmente va a producir caspasas. Y las caspasas ustedes saben que tienen que ver con no solamente el proceso de inflamación, sino de apoptosis, ¿no? Ahí están todas las metaloproteasas, ¿no? Como la colagenasa, la gelatinasa, metaloelastasa, ¿no? Y también el EPOC tiene que ver con cambios oxidativos. El humo, entonces a nivel de las células, del epitelio, del macrófago, del neutrófilo, va a producir sustancias oxidantes. Al haber mayor cantidad de sustancias oxidantes que los antioxidantes, se va a producir el estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo va a producir daño a nivel de la mitocondria, peroxidación también de los lípidos, de las proteínas y del ADN. Pero este cambio oxidativo no solamente se da en el pulmón produciendo el EPOC, sino también se va a producir un estrés oxidativo sistémico. Y se va a manifestar porque el paciente va a adelgazar bastante, ¿no? Va a adelgazar bastante, le va a dar mucha anorexia, va a tener debilidad muscular y también va a estar con osteoporosis. ¿Qué produce, qué exacerba este estrés oxidativo? El humo de tabaco, como ya hemos dicho, pero también la activación del macrófago del neutrófilo y las infecciones que puede tener este EPOC, ¿no?
Es lo mismo que les estoy diciendo, el estrés oxidativo que va a producir daño epitelial. No solamente entonces el bronquio está afectado y el alveolo, sino también las arterias pulmonares en el EPOC. Miren ustedes, este sería una arteria pulmonar normal y este sería el crecimiento de la íntima en un paciente que tiene EPOC, ¿no? Hay un término que se llama hiperinsuflación. Ustedes van a ver que los pacientes que tienen EPOC van a tener pulmones muy grandes, ¿no? Llenos de aire, que no necesariamente significa que respiran más, ¿no? Entonces, acá vemos un esquema que me trata de ver las vías aéreas, la caja torácica y el diafragma. Este sería un pulmón normal. Pero cuando yo tengo una inflamación de la vía aérea con limitación del flujo aéreo, lo que va a pasar es que entra el aire y no puede salir. Al no poder salir, ensancha las paredes del tórax. Como el tórax está lleno de huesos, entonces no puede ensanchar en la parte del lateral, ¿no es cierto? Y lo que tiene que hacer más bien es ensanchar a ese nivel. Entonces lo que va a hacer es ampliar las costillas, ¿no? Los espacios intercostales y también hacerlos perpendiculares. Porque ustedes saben que son normalmente oblicuas, ¿no? Entonces las hacen rectas. ¿Por qué? Porque las tienen que aperturar para poder abarcar toda esa cantidad de aire. Y además aplanan el diafragma, ¿no? Como les dije, el factor de necrosis tumoral tiene que ver mucho con la función muscular del EPOC. Se han hecho estudios donde se ha visto de que esta cantidad y fuerza muscular para realizar una presión inspiratoria máxima y una presión expiratoria máxima está disminuida en el EPOC, como pueden ver ustedes acá, en la comparación de sujetos sanos con sujetos que tienen EPOC, ¿no? Y también hay mucha baja de peso en el EPOC por ese proceso oxidativo sistémico, ¿no? Miren acá los pacientes que tienen EPOC muy adelgazados, ¿no? Muy trapézicos, porque disminuye su tejido graso, muscular, etc. Miren, por ejemplo, este paciente, antes de tener los síntomas del EPOC, y miren cómo el estrés oxidativo, especialmente a través del factor de necrosis tumoral, se va a producir una consunción de esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente hay una inflamación local a nivel del pulmón, sino también hay una inflamación sistémica, que está dada principalmente por el factor de necrosis tumoral, pero también por la interleucina 1 y la interleucina 6. Entonces, ¿qué características da esta inflamación por oxidación sistémica? Depresión, osteoporosis, anemia, puede producir este desencadenamiento de diabetes, síndrome metabólico, insuficiencia cardíaca, ¿no? Generado justamente por estas citoquinas proinflamatorias. Entonces, si el diagnóstico se hace por medio de una espirometría, catalogando que hay una disminución del flujo aéreo, entonces el tratamiento tiene que ser de entonces un medicamento que produzca una broncodilatación, ¿no? Como por ejemplo las agonitas beta 2, como los anticolinérgicos, que van a producir una inhibición de entrada del calcio intracelular y entonces relajación del músculo bronquial y producen entonces la broncodilatación. Como les digo también en el tratamiento anticolinérgico a través de sus receptores que tienen que ver con la musculatura bronquial para producir broncodilatación, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver asma. Y para ver asma vamos a ver algunas diferencias, ¿no? En el EPOC yo les he dicho entonces el macrófago, el neutrófilo y las células CD8 son células muy importantes. Mientras que en el asma el eosinófilo y las células CD4 son las más importantes. Los mediadores inflamatorios importantes en el EPOC es el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6 y principalmente la interleucina 8 que va a traer al neutrófilo. En cambio, en el asma, las toxinas que van a producir esta inflamación son la interleucina 4, la 5 y la 13. El estrés oxidativo se presenta principalmente en el EPOC, ¿no?
Y el sitio que produce la enfermedad en el asma generalmente son los bronquios más grandes y en el EPOC generalmente son los bronquios más pequeños, las vías aéreas, ¿no? Am, los vasos sanguíneos y también el alveolo. Entonces vamos a ver ahora la definición del asma. El asma es un proceso inflamatorio crónico que va a tener células inflamatorias, principalmente como el mastocito, el eosinófilo, que va a también producir daños estructurales a nivel del epitelio, del músculo y del endotelio, y que tiene mediadores inflamatorios como la histamina, los leucotrienos, factor activador de plaquetas, ¿no? El óxido nítrico y citoquinas proinflamatorias. El asma es una enfermedad multifactorial, o sea, no podemos decir de repente solamente algún cromosoma, no, porque se han encontrado varios cromosomas relacionados al asma. También tiene que ver con factores ambientales. Los pacientes, por ejemplo, que son muy obesos, los pacientes que tienen dietas ricas en carbohidratos, los pacientes que tienen muchas infecciones tienen más probabilidad de tener asma que aquellos que no, ¿no? Y entonces el fenotipo asmático se divide generalmente en dos. En aquel asmático de tipo alérgico y el asmático de tipo no alérgico, ¿no? Entonces, en forma general, voy a tener yo un alergeno, perdón, sí, pues un alergeno que se comporta como un antígeno, y ese antígeno es presentado por una célula presentadora del antígeno, al linfocito T. Y ese linfocito T lo que va a producir entonces es citoquinas que van a producir la atracción y la atracción de los eosinófilos y los eosinófilos y los mastocitos. Y, perdón, la linfocito T va a producir la activación del linfocito B. El linfocito B va a producir anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser generalmente la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va a ir al mastocito para activarlo al mastocito. Pero a su vez, estas citoquinas proinflamatorias, la 5, la 4 y la 13, van a ir a la médula ósea para producir este eosinófilo. Y el eosinófilo es el que se va a encargar de inflamación del asma, ¿no? Hay muchos mitos en cuanto a los desencadenantes del asma. Entonces, en una persona que sea, que tenga algunos factores de riesgo, puede ser de que de repente los ácaros, el veneno de la abeja o el polen de las flores o algunos medicamentos como por ejemplo la aspirina pueden desencadenar asma. Sin embargo, hay otros mitos, ¿no? Por ejemplo, como la capa o el pelo de los gatos o perros que producen asma, realmente no se ha demostrado, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, se presenta el alergeno como un antígeno y es presentado por generalmente la célula dendrítica al linfocito T. Este linfocito TCD4, a través del complejo mayor de histocompatibilidad 2, que ya hemos estudiado anteriormente, va a producir la activación del linfocito TH2. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el TH2, las células T helper 2, van a estar presentes en procesos de hongos, de parásitos y también de alergias, ¿no es cierto? Y entonces el linfocito TH2 va a secretar interleucina 4, que va a ir al linfocito B para activarlo, junto con la interleucina 13. Y la interleucina 5, que es el atrayente del eosinófilo, va a ir hacia la médula ósea para producir la proliferación del eosinófilo, ¿no? Yo les dije entonces que habían dos tipos de asma. El asma alérgico, que es el que estamos explicando actualmente, y el asma no alérgico, que tiene que ver con infecciones, con glicolípidos, con sustancias que están en el medio ambiente, como cigarrillo, smog, etcétera, que van a producir también sustancias um,
que van a necesitar receptores a nivel de la célula epitelial y que van a producir también la atracción de macrófagos y células natural killer. Finalmente también se activan los linfocitos T que van a producir la quimioatracción de los eosinófilos, ¿no? ¿Y para qué se produce el linfocito B está produciendo, hemos dicho, anticuerpos inmunoglobulina E que se va al macrocito o al basófilo? ¿Para qué? Para que se degranule el basófilo y secrete estos gránulos que tienen sustancias mediadoras inflamatorias, ¿no? Dentro de estas sustancias mediadoras inflamatorias, una muy importante es histamina, pero no es la única, que va a producir entonces vasodilatación, aumento de la permeabilidad y broncoconstricción, ¿no? El asma se puede clasificar de diferentes maneras, pero actualmente hay una clasificación de asma controlada, parcialmente controlada y no controlada. Significa que yo veo a un paciente y le pregunto eso de acá, y si me dice a todo no, 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 por ejemplo, ¿tienes síntomas en la mañana? No. ¿Le limita sus actividades? No. ¿Duerme bien? Sí. ¿Utiliza medicamentos? No. Entonces, si todo digo no, quiere decir que su asma está controlada y entonces va a utilizar menos medicamentos de lo que estaba usando, ¿no? Pero el asma también se puede clasificar de acuerdo a su fisiopatología en dos. En el asma inmediata, que tiene que ver con la broncoconstricción, que es lo que hemos estado hablando últimamente, y el asma tardía, que es ya el proceso inflamatorio. Entonces, en la inmediata es cuando un paciente está totalmente bien, se expone al alergeno e inmediatamente a los 30 minutos tiene una respuesta broncoconstrictora. Va al médico, a emergencias, si ustedes han visto, de que la mayoría de pacientes que van a emergencias sí, el médico le pone un nebulizador y con el nebulizador un bronco. Si pasa tiempo y se va al consultorio y dice, bueno, pasó mucho tiempo, no uso medicinas, qué sé yo, ya estamos en la fase tardía. ¿Perdón? ¿Está todo bien? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctora, ahora sí está bien. Se lo cortó un rato, pero ya volvió. Oh, ya. Ok. Entonces les estaba diciendo que hay una fase inmediata y una fase tardía. En la fase inmediata hay una broncoconstricción y en la fase tardía hay una inflamación. Ya hemos visto algunos agentes desencadenantes del asma, puede ser el ejercicio, puede ser algunas medicinas, pueden ser los AINES que estén produciendo también una broncoconstricción. Entonces, estas desencadenantes van a producir a nivel del sistema adrenérgico o del sistema colinérgico broncoconstricción. Entonces, lo que hemos estado manifestando ahorita, ¿no? El alergeno va por el linfocito T, después el linfocito B, y después del linfocito B va a producir anticuerpos, y estos anticuerpos van a ir al mastocito, el mastocito va a liberar estas mediadores inflamatorios. Van a producir estos mediadores inflamatorios principalmente broncoespasmo, ¿no? Broncoespasmo. Es lo mismo. Entonces el medicamento que se debe utilizar aquí son medicamentos broncodilatadores, que van a producir una disminución de la 5-AMP para producir relajación muscular del músculo liso bronquial. Y en la fase tardía ya tiene que ver solamente los eosinófilos. Y acá se produce ya un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces entra el alergeno, como ven ustedes acá, se va al linfocito TH2, lo libera, se va a producir la interleuquina 5, y la interleuquina 5 es la que va a traer al eosinófilo hacia el vaso sanguíneo, hacia donde se está produciendo la inflamación bronquial.
Entonces, este eosinófilo va a producir proteínas básicas, leucotrienos, que son las respuestas inflamatorias de sibilantes que va a tener el paciente después de bastante tiempo de haber sido expuesto, ¿no? Entonces, para esto necesitamos las células dendríticas, que ustedes ya saben que son las que van a presentar el antígeno, los linfocitos TH2, que son los que van a producir esta respuesta del linfocito T contra el proceso alérgico, que va a utilizar la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 9 y la interleucina 13. Y tenemos el mastocito, el que va a liberar también estas sustancias broncoconstrictoras, ¿no? Entonces tenemos el mastocito, que va a sintetizarse a través de la célula pluripotente también de la médula ósea, va a ir por el torrente sanguíneo y se va a depositar entonces en el tejido bronquial. Una vez activado el mastocito, se va a unir a los receptores del mastocito, la inmunoglobulina E, que ya habíamos explicado, se activa el mastocito para inducir cambios lipídicos en la membrana, para liberar citoquinas, ya hemos dicho ya, la 4, la 5, la 9, la 13, para liberar contenido de gránulos, por ejemplo, la histamina, las, ¿cómo se llama? Prostaglandinas, leucotrienos, y también una expresión genética. ¿Qué mediadores van a liberar? Mediadores primarios que se contienen en gránulos. Ahí está la histamina, serotonina, proteasas, etc. Y mediadores secundarios que tienen que ver con la producción de prostaglandinas y también de leucotrienos. Entonces se va a producir la activación de este mastocito, que va a actuar de tres maneras. O bien una interacción directa a través de los receptores de patrones moleculares o a través de los receptores, ¿no? De las fracciones que son estables de la inmunoglobulina E o a través de la activación del sistema de complementos. Y finalmente tenemos los eosinófilos, que tienen que ver con la gravedad inflamatoria de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene proteínas catiónicas, tiene neurotoxina, peroxidasa, leucotrienos, citoquinas, que van a producir este proceso inflamatorio. Finalmente hay una teoría que se llama la teoría de la higiene bronquial. ¿Qué significa? Dice que hay un equilibrio entre el TH1 y el TH2. Si yo tengo más TH1, debo tener menos TH2. Es un paciente, por ejemplo, así como está ese niñito, ¿no? Que come de la basura, que está en la calle, que no se lava las manos, tiene más infecciones. Al tener más infecciones, tiene más TH1. Por lo tanto, no tiene TH2, por lo tanto, este niñito no va a tener asma. Al contrario, un niñito bien cuidadito, limpiecito, etcétera, no va a tener TH1. Al no tener TH1, va a tener más TH2, entonces tiene la probabilidad de tener más asma, ¿no? Y el virus también puede desencadenar asma. ¿Por qué? Porque cuando hay un virus, se va a producir también la activación del linfocito T helper. Y el linfocito T helper también puede ir a activar al T helper 2 y producir entonces una broncoconstricción, como en el asma, ¿no? Si un paciente no recibe medicación para poder producir contrarrestar esta inflamación del epitelio bronquial, se puede producir entonces ya fibrosis, ¿no? Solamente fibrosis del subepitelio va a producir mayor generación de vasos sanguíneos, reclutamiento de sustancias inflamatorias e hiperplasia también del músculo bronquial. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ok, jóvenes. Gracias. Gracias, doctora.